Vamos a comenzar el análisis que hemos prometido hacer de algunas de las obras de Friedrich August von Hayek. Su producción bibliográfica es realmente impresionante. Son decenas de libros los que Hayek escribió y publicó a lo largo de su también larga vida. Pero nosotros vamos a darle prioridad a aquellos textos que creemos que tienen bastante que ver con el contenido del curso. En ese sentido, hoy en esta primera referencia a las obras de Hayek, nos ocuparemos de algunos textos que publicó entre el año de 1929 y 1944. Nos ubicamos en este momento en el año de 1929 con la teoría monetaria y el ciclo económico. Hay que decir que el tema es completado, por decirlo así, en su otra obra del 31 y el 32, que lleva como título Precios y Producción. Estos dos volúmenes nos ponen en contacto con la idea que el joven Hayek tenía ya sobre el llamado ciclo económico, de tal manera que hay que leer ambos textos, hay que ocuparse de estos dos volúmenes para tener una visión completa de su idea sobre el ciclo económico, sus razones de ser y, por supuesto, sus soluciones. Ahora, comencemos por recordar que el ciclo económico está constituido por esas alzas y bajas que experimentan las economías. Hay momentos en los que todo marcha bien, hay inversiones, se está produciendo, hay consumo, surgen nuevos negocios, se generan puestos de trabajo, pero en un momento determinado las cosas comienzan a cambiar para dar paso a una crisis en la cual ocurre, por supuesto, todo lo contrario. La economía entonces se encuentra en un estado, podríamos decir, de contracción, con muchos problemas. Ahora, el ciclo económico es objeto de estudio desde hace un poco más de 150 años. Fue en Francia hacia 1865, donde y cuando la cuestión del ciclo económico atrajo la atención de los economistas.
Desde entonces han surgido teorías acerca del mismo, teorías sostenidas por las diferentes escuelas que han surgido a lo largo del tiempo, ¿verdad? De modo que la escuela monetarista tiene su particular manera de considerar el ciclo económico. Lo mismo ocurre con la escuela keynesiana, con la escuela marxista. Por supuesto, la escuela de Schumpeter también hay que mencionarla, así como la escuela neoclásica dirigida por George Lucas y también la escuela neo-keynesiana. Cada escuela, insisto, tiene su forma de explicar por qué ocurren los ciclos económicos, cuáles son las causas y, por supuesto, también cuáles pueden ser las posibles soluciones. Hay que agregar también que las diversas escuelas tienen alguna idea sobre la duración del ciclo económico. Algunas de ellas proponen que son 5 años, otras 10 o 35 o incluso 50 años. Bueno, nosotros no vamos a meternos en toda esa gama, digamos, de teorías. Hayek, en el capítulo número 2 de la teoría monetaria y el ciclo económico, aborda algunas de esas teorías que se daban ya en aquella época. Lo que sí tenemos que dejar en claro, en conformidad con lo que Hayek expone, es que las teorías sobre el ciclo económico fundamentalmente se dividen en teorías no monetarias y teorías monetarias. Las llamadas teorías no monetarias hacen énfasis en aspectos que nada tienen que ver con la moneda. Regularmente explican el ciclo económico desde condiciones que se dan en la realidad social. Por ejemplo, la llamada escuela neokeynesiana sostiene que es la tecnología, los cambios y los precios de la tecnología la razón de ser del ciclo económico. Ahora, mencionamos por cuestiones de interés que dentro de esas teorías no monetarias tenemos el keynesianismo. Según el pensamiento keynesiano es el llamado subconsumo la explicación del ciclo económico. Llega un momento, explica esta postura, en el que los consumidores ya no pueden consumir como consumían antes, ya no pueden comprar como compraban antes. Y entonces esa baja sensible en el consumo
desata entonces la crisis. La solución propuesta por el keynesianismo es que el gobierno debe, entre otras cosas, promover obra pública. El gobierno debe de ponerse a construir caminos y carreteras, edificios, puentes, etcétera, con el propósito de dar trabajo a la gente y que una vez que la gente tiene trabajo y percibe ingresos, en esa misma medida, la crisis se va superando. Por su parte, el marxismo ha sostenido desde siempre que el ciclo económico es una enfermedad propia de las economías capitalistas, fundamentalmente porque la idea, digamos, de Marx, en concordancia con la lucha de clases, los capitalistas, ávidos de ganancias, conducen a los trabajadores a condiciones de pobreza cada vez más pronunciada. De tal manera que estando en una situación, digamos, de imposibilidad prácticamente de obtener los medios para la vida, pues entonces la crisis en el sistema productivo comienza a darse. Entonces el ciclo económico constituye algo inherente a las economías capitalistas. Ahora bien, el joven Hayek, gracias a la influencia de Ludwig von Mises, pues sostiene una teoría monetaria acerca del ciclo económico. Y por supuesto, lo primero, sobre todo, lo primero que Hayek señala es que esas fluctuaciones económicas no son inherentes al mercado. Si el mercado no tiene por qué experimentar esas alzas y esas bajas tan dramáticas. Ahora, esto no significa que Hayek y los austríacos tengan la idea, digamos, de que la economía es una línea completamente plana de absoluto equilibrio, donde jamás ocurren alzas y bajas. No. Ciertamente, en la teoría monetaria y el ciclo económico y en precios y producción, Hayek sostiene que la economía tiende a un equilibrio, pero que no es absoluto y total, sino podríamos decir que se trata de un equilibrio de carácter dinámico. Hay siempre movimientos en la economía, hacia arriba y hacia abajo, pero podríamos decir que son tolerables. No se llega realmente a experimentar un dramatismo como el que se ha experimentado, digamos, a lo largo del tiempo por la humanidad. Y entonces, ¿a qué se debe realmente el ciclo
económico. Lo que Hayek señala es que tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento de la masa monetaria y, por otro lado, con la expansión del crédito. Por supuesto, nadie puede hacer eso si no es el gobierno. De modo que el ciclo económico es un resultado directo del intervencionismo estatal. Ahora, recordemos en ese orden de ideas que el crédito es realmente muy importante en el proceso productivo en general. Pero en condiciones normales, podríamos decir, los ahorros que la gente ha depositado en los bancos constituyen la fuente de la cual quienes necesitan dinero, pues lograrán obtenerlo. Y las tasas de interés se fijarán de acuerdo a la oferta y la demanda de dinero. Si hay más o si hay menos dinero ahorrado disponible para dar prestado, tanto la tasa pasiva que se paga al que ahorra, como la tasa activa que pagan los que piden prestado dinero, dependen precisamente de la oferta y la demanda. Pero aquí estamos hablando de una expansión crediticia promovida por los gobiernos, inspirados en motivos estrictamente políticos, para decirlo en una sola palabra. Se promueven entonces los créditos con ideas, por supuesto, que pudiéramos decir hasta cierto punto aceptables moralmente, ¿verdad? Las intenciones siempre son buenas, pero los resultados en este sentido vienen a generar verdaderos desastres. Entonces, al promover, digamos, el crédito, la expansión crediticia, los gobiernos generan lo que se denomina burbujas. Es decir, aquello pues aparentemente marcha muy bien, todo va de maravilla, pero se trata simplemente de una ilusión. Es un espejismo. En la realidad no se está generando riqueza, sino que se trata simple y sencillamente de promover, digamos, determinados mercados, y entonces parece que las cosas marchan bien, pero cuando la burbuja revienta, explota, entonces las cosas comienzan a ir prácticamente de mal en peor. Recordemos en ese caso la crisis del mercado inmobiliario en los Estados Unidos en el año 2007.
la verdad es que la semilla de esa crisis se sembró en el año 2000. Ahí se generaron las causas que provocarían en el 2007 esa crisis, porque fue en ese año 2000 cuando el presidente Clinton, con la buena voluntad y los buenos deseos de dotar de vivienda a más estadounidenses, firmó la ley correspondiente que permitía concederle hipotecas a grupos de la población estadounidense que eran altamente riesgosos, incluyendo desempleados, personas con minusvalía, ancianos, en fin. Se sabía prácticamente de antemano que esos sectores de la población estadounidense no podrían terminar de pagar esos préstamos, esas hipotecas. Y entonces hay que agregar, digamos, a esto el hecho de que también unos meses más tarde, el mismo presidente Clinton pues firmó otra ley gracias a la cual se bajaban los intereses sobre esas hipotecas. Entonces, lo que se tuvo fue una expansión crediticia, pero que no correspondía a la realidad, sino que era el resultado de los intereses políticos del gobernante. Así pues, un político irresponsable le dio dinero a gente que prestó y que también era irresponsable. Y por supuesto, entidades financieras también irresponsables se prestaron a ese juego. Cuando finalmente la economía se sinceró y la burbuja estalló, pues comenzaron realmente a surgir situaciones sumamente críticas. Se arrastró y se afectó al resto de los mercados. Eso es precisamente lo que ocurre cuando se da un incremento crediticio por razones estrictamente políticas. Pero también hay que agregar a esto el recurso a la inflación, que regularmente acompaña las acciones que hemos señalado hasta este momento. Ahora, es importante dejar en claro qué es lo que Hayek y Mises y los austríacos entienden por inflación. Este es un vocablo que es utilizado de una manera equivocada, básicamente por políticos, gente de la banca central y por supuesto los medios de comunicación masiva, tanto nacional como internacional, en el sentido de que
utilizan la palabra inflación para referirse al incremento de los precios. Entonces, incluso manejan porcentajes. Pero ese uso es muy discutible. La idea fundamental de Hayek, Mises y los austríacos es que por inflación debemos entender el crecimiento de la masa monetaria circulante. Es la cantidad de dinero la que se infla, la que crece, ¿verdad? Y hay que señalarlo. Todo ese dinero que se echa a rodar es dinero que no está siendo pedido por los procesos productivos, sino que se trata de dinero que responde otra vez a los intereses políticos de los gobernantes. Por eso se le denomina dinero inorgánico, porque no tiene absolutamente nada que ver con la producción, sino más bien responde a metas y objetivos que el político se propone alcanzar. Ahora sabemos de los diferentes mecanismos que se usan para incrementar la masa dineraria. El más seguro y claro es el de poner la maquinita de hacer billetes a funcionar. Sí, imprimir más papel moneda. Pero también se puede recurrir a préstamos, a OMAs, o sea, operaciones de mercado abierto, como son los bonos del gobierno, ya sea en euros o en dólares, y que se van a redimir con sus respectivos intereses a un número de años plazo. Ahora bien, el hecho de inflar la cantidad de dinero circulante, pues tiene consecuencias sumamente nefastas sobre la economía en general, sobre los agentes económicos, sobre la vida de la gente en términos generales. La inflación es realmente una verdadera maldición y a ella le debemos, en parte, las grandes dificultades que mucha gente enfrenta para vivir, porque el impacto del crecimiento del dinero circulante se deja sentir en los precios. Es decir, que la subida de los precios es un resultado, es una consecuencia del crecimiento de la masa dineraria circulante. Claro, como se dice, algunos precios suben por las escaleras y otros se van en el elevador. Y por supuesto, los últimos en subir son los salarios. Entonces la gente, pues lo único que percibe es que la plata ya no les alcanza
que el dinero no les alcanza. Lo que no saben es que se trata de que el dinero ha perdido su poder adquisitivo. De modo que entre más dinero hay circulando, no somos más ricos, sino más bien tenemos más dificultades para poder vivir. Guatemala no se ha escapado de que los gobiernos inflen la masa de dinero. Prácticamente desde el 2000 para estos días, el quetzal ha perdido alrededor del 50% de su poder adquisitivo. De modo que lo que nos costaba 1,000 quetzales en el 2000, hoy pues tenemos que pagar por ello 1,500 o un poco más. Claro, los políticos y otros le echan la culpa a los empresarios. Se supone que los empresarios, en su afán de ganar, son los que suben los precios. No se da cuenta el hombre de la calle que lo que ha ocurrido es que su dinero ha sido quebrado. Ya no tienen la misma capacidad para adquirir bienes que tenía antes. Guatemala pues ha tenido la desdicha de ver cómo la máquina de imprimir moneda se ha puesto a trabajar a lo largo de los años. No teníamos billetes de 200 quetzales y ahora los tenemos. No teníamos monedas, fichas de 1 quetzal y ahora las tenemos. Y algo totalmente ridículo, por haber cumplido 200 años de independencia, el Banco de Guatemala acuña y pone a circular 60 millones de quetzales en billetes conmemorativos de A20. O sea que como estamos muy contentos por los 200 años, pues vamos a destruir un poquito más el poder adquisitivo del quetzal con esos 60 millones de papel moneda basura. Esto pues tiene consecuencias, como ya dijimos, sobre los precios, tiene consecuencias terribles sobre los ahorros de la gente, tiene consecuencias sobre las pensiones. Si la gente que vive de una pensión, pues ya no vive, simple y sencillamente porque ese dinero ya no vale lo que valía antes. Y entonces el recurso definitivamente a la inflación es también otra de las razones por las cuales se genera el llamado ciclo económico. De modo que la expansión dineraria y la expansión crediticia están en la raíz del denominado ciclo económico. Ahora, notemos la fecha en que la obra se publicó, 1929. Ustedes recuerdan qué es lo que ocurrió ese año. Estamos hablando del año de la Gran Depresión. Lamentablemente, no se le puso atención a esta obra del joven Hayek. Es, si no la primera obra, una de las primeras en dar cuenta de lo que
estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo lo sucedido en el año de 1929. Vale la pena entonces ponerle atención, sobre todo de parte de quienes estudian economía, a estas dos obras, la teoría monetaria y el ciclo económico, y precios y producción. Valioso el aporte hayekiano respecto al ciclo económico. Bien, aquí está, entre el año 31 y 32, apareció esta obra que es complementaria de la anterior, Precios y Producción, que señala los efectos que las alteraciones en la moneda provocan sobre los precios relativos y en general sobre el aparato productivo, ¿verdad? Estos efectos, como ya lo señalamos suficientemente, constituyen precisamente el llamado ciclo económico. Bien, mencionemos ahora la obra de 1941, La teoría pura del capital. Este texto señala, entre otras cosas, que el capital, el interés y el tiempo son factores estrechamente ligados al proceso productivo. Por razones muy puntuales, quisiera yo hacer énfasis sobre todo en el factor tiempo. Resulta que ni siquiera el fundador de la escuela austriaca, Karl Menger, supo darle la importancia debida al factor tiempo. Tuvo que ser Ludwig von Mises quien viniera a darle la importancia al tiempo en lo que al aparato productivo se refiere. En su magna obra, La acción humana, Mises trata el asunto del tiempo en diversos puntos de esa voluminosa obra. Y, por supuesto, Mises hace una diferencia entre el tiempo filosóficamente tratado y entendido y el tiempo praxeológicamente entendido. Los filósofos han hablado del tiempo por lo menos desde la época de San Agustín de Hipona, que parece haber sido el primero entre los filósofos en privilegiar el tema del tiempo. Pero el tiempo considerado praxeológicamente, es decir, desde la perspectiva de la acción humana, es otro asunto. Sí, cuando se habla, dice Mises, del pasado, del presente y del futuro desde el punto de vista de la praxeología, de la acción humana, se está hablando siempre de momentos concretos, ¿sí? De periodos, por decirlo así, muy concretos y de condiciones también muy específicas que corresponden precisamente a las condiciones de cada ser humano, de cada individuo humano. Tan importante es el tiempo, dice Mises, que constituye uno de los bienes económicos
¿Por qué? Porque es escaso. Es escaso. No vamos a vivir eternamente. Y entonces, si el tiempo es escaso, tenemos que administrarlo. Tenemos que decidir constantemente qué vamos a hacer en la próxima hora de nuestra vida, el próximo fin de semana de nuestra vida. Y por supuesto, estamos también tomando constantemente previsión para el día de mañana. De modo pues que el tiempo es realmente algo sumamente fundamental. Algo que lamentablemente, sobre todo los políticos, no logran entender. Porque la mente del político, al menos en Guatemala, no puede pensar más allá de 4 años. Más allá de 4 años, o tal vez menos, pues, ¿verdad? El primero, pues, se ha estrenado ya como gobernante. El segundo, pues, bueno, hay que pensar ya en la próxima campaña. Y el tercero, pues, ya se entra a acciones que tienen que ver con las próximas elecciones. Y entonces es de lamentar que no se le preste atención al asunto temporal, ¿verdad? El tiempo es fundamental porque socialmente hablando y económicamente hablando, no hay recetas de agítese, tómese y a dormir. No, no, no. No hay soluciones inmediatas, ¿verdad? Todo requiere definitivamente del transcurso del tiempo. Producir bienes incluso tiene que ver con la temporalidad. Hay bienes que no necesitan mucho tiempo para ser producidos porque están ya. Pero hay otros que requieren un mayor lapso temporal. Entre hacer una tortilla y construir una casa, hay una enorme diferencia. Y si las condiciones jurídicas, políticas, fiscales, en fin, etcétera, no dan esa sensación de certeza, esa sensación de tranquilidad, pues entonces las cosas no pueden ir bien, ¿verdad? O los actores económicos se dedican a producir bienes que no requieren de mucho tiempo para generarse, o se van a otro lado, ¿verdad? Donde las condiciones les permitan pensar en un plazo mayor, ¿verdad? Es lamentable que a pesar de la enorme importancia de esta obra, pues haya quedado en el olvido, sobre todo gracias a la enorme popularidad del keynesianismo. Una escuela económica que rechaza rotundamente la idea de largo plazo. ¿Recuerdan lo que el mismo Keynes dijo cuando le hablaron de largo plazo, verdad? Su respuesta fue, largo plazo. En el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, no es de extrañar, pues, que el keynesianismo atraiga tanto a los políticos que tampoco suelen pensar en el largo plazo. Bien, damos un cambio aquí, no solo de fecha, sino de tema. Dejamos a un lado los textos de economía pura para ubicarnos en esta obra Camino de Servidumbre.
Este cambio ha llevado a algunos estudiosos del pensamiento hayekiano a decir que hay dos Hayeks, un Hayek economista hasta 1944 y un Hayek científico social después y a partir de 1944. Según esta opinión, a partir del 44 Hayek dejó a un lado los temas económicos. Bueno, nosotros no compartimos esta manera de ver las cosas. Más bien, creemos, como creen otros interesados en el pensamiento hayekiano, que Hayek no abandonó su interés por la economía, sino lo que ocurrió a partir de 1944 fue que colocó sus intereses teóricos económicos en un abanico mucho más amplio de intereses intelectuales, como lo político, como el derecho, como la moral, en fin. No es que haya dos Hayek, sino un solo Hayek que a partir del 44 pues colocó los temas económicos en un abanico mucho más amplio de intereses intelectuales. Camino de servidumbre, como podemos recordarlo, fue la obra que hizo a Hayek alguien conocido en el mundo entero, porque en el año de 1945 la revista Selecciones publicó una versión condensada de Camino de Servidumbre. Y entonces, pues en todos los idiomas que la revista se publicaba, de ese modo, prácticamente el mundo entero supo quién era Hayek y supo algo de su manera de pensar. Ahora, la obra fue escrita ante el crecimiento del llamado Estado benefactor, Estado providencia, Estado paternal o welfare state, producto, en todo caso, del llamado socialismo democrático. Hay que dejar en claro que hacia 1944 el socialismo puro y duro del pensamiento marxista leninista pues ya había demostrado ser un sistema totalmente inoperante y fracasado. Jamás se cumplieron las promesas de una vida mejor, de una sociedad supuestamente más justa, entre comillas, de llevar el bienestar a todos. Jamás se cumplió. Al contrario, en la Unión Soviética, el régimen demostró ser un régimen brutalmente criminal que mató a millones de personas, no solo en ese vasto territorio, sino en los países satélites de la Unión Soviética. Ante todo esto, muchos que habían congeniado y simpatizado con el socialismo marxista le dieron la espalda. Profesores universitarios, intelectuales
de, de todo tipo, políticos, escritores, novelistas. Bueno, sin embargo, esta gente no queriendo casarse con el capitalismo, se quedaron como a medio camino, ¿verdad? Generando la idea de un socialismo que acepta la propiedad privada y la propiedad privada de los medios de producción. Un socialismo que, a falta de otro nombre, se le denominó democrático, ¿verdad? Como quien dice, un socialismo condescendiente con la propiedad privada, porque pues descubrieron algo que no necesitaba mucho para descubrirse, que las economías fundamentadas en la libre empresa son el mejor sistema productivo que ha habido. No es perfecto, pero es el más eficiente. Y entonces, pues los socialistas democráticos se quedaron con la idea de que está bien que la producción se fundamente en la libre empresa, pero según ellos, el sistema económico de libre empresa, que es tan bueno para producir, no lo es para repartir. Y entonces, ante la cuestión, digamos, de querer repartir mejor la riqueza, pusieron en manos del Estado la responsabilidad de redistribuir la riqueza a través de sistemas de seguro social que abarcaban aspectos de la vida como la educación, la salud, el transporte, la vivienda y otros más. Y entonces el Estado benefactor comenzó a crecer enormemente, extrayendo recursos del bolsillo de los ciudadanos, supuestamente para liberar a la gente de condiciones difíciles que pudieran encontrar en la vida, como la enfermedad, el desempleo, etcétera. Esto fue pues lo que condujo a Friedrich August von Hayek a escribir esta obra. Por supuesto, uno de los argumentos importantes que uno encuentra en este texto es que los fines del Estado benefactor no constituyen, digamos, el problema. Al contrario, los fines que el Estado benefactor persigue son moralmente aceptables. No se puede oponer uno a que la gente tenga vivienda, a que las personas encuentren pues medicina y atención médica, que tengan a su alcance pues organizaciones educativas para que sus hijos puedan educarse. Uno no puede realmente oponerse moralmente a eso. Hay que aceptar, digamos, esos fines, esos objetivos que se quieren definitivamente alcanzar, ¿verdad? Pero lo que Hayek señala es que la gran dificultad, el gran problema con el Estado benefactor, ¿verdad?, lo constituyen los medios. Y es que
para lograr esos fines moralmente buenos, el Estado tiene que recurrir al uso de la fuerza, de la violencia y a su capacidad de someter a coacción a millones de personas. Ese realmente es el grave problema, dice Hayek. No son los fines, sino el empleo de la fuerza, la coacción y la violencia. Por ello el título, digamos, de la obra, este es un camino a la servidumbre. Es decir, entre más coacción, entre más violencia ejerza el Estado para lograr aquellos fines, pues en esa misma medida menor libertad tendrán los seres humanos y habrá un menor respeto hacia los derechos a la vida y a la propiedad. Creo que esto no debemos olvidarlo. En toda discusión con familiares, amigos, en fin, que no comparten estas ideas, surge la cuestión de los fines. Y entonces se acusa a los liberales de no querer que la gente se eduque, que la gente tenga medicinas y atención médica, en fin, etcétera, pero hay que dejar en claro que eso no es así. No es que haya una oposición a que la gente encuentre esos satisfactores en la vida. El problema esencial aquí es el empleo, el uso de la fuerza, de la violencia y de la coacción, ¿verdad? Entonces, la pregunta central aquí es, ¿para qué se le da poder a los gobernantes? ¿Para qué y por qué el gobierno se constituye en el monopolio de la fuerza y de la violencia? ¿Cuál es realmente la razón de ser y al servicio de qué debería realmente estar esa capacidad, esa fuerza y esa violencia que el gobierno tiene? Esa es realmente la cuestión esencial y fundamental, ¿verdad? Creo que no es un problema menor, ¿verdad? Es realmente algo básico, ¿verdad? Ya el mismo y célebre filósofo británico Isaiah Berlin decía que la cuestión central de la filosofía política parece ser la pregunta de ¿por qué los hombres tenemos que obedecer a otros hombres? Es decir, ¿cuál es la razón de ser? Pues, ¿por qué surgió realmente el gobierno como aparato de fuerza, como monopolio de la violencia? Eso es realmente lo que está en juego aquí y no debemos olvidarlo. Por otro lado, Hayek señala que hay otra cuestión fundamental en el socialismo democrático y en el Estado benefactor. Y es que se trata de dirigir la vida de millones de seres humanos. Pero entonces, aquí hay un tropiezo. Hay un tropiezo, hay una enorme dificultad que no se puede superar, que ningún ser humano puede superar. Porque se trata en todo caso, dice Hayek, de una cuestión de carácter epistemológico. Recordemos que la epistemología es
la parte de la filosofía que se encarga del problema del conocer. De modo que lo que Hayek está diciendo aquí es que tratar de dirigir la vida en sociedad, tratar de dirigir la vida de millones de personas, es una cuestión que tiene que ver con el conocimiento. ¿Tiene alguien todo el conocimiento necesario para saber lo que le conviene a cada uno de los millones de ciudadanos que integran la sociedad? La respuesta obviamente es no. No hay un ser humano que pueda tener esa capacidad, ese conocimiento. Esta idea de un conocimiento harto limitado que impide dirigir centralmente la sociedad es un asunto que Hayek irá desarrollando en sus posteriores obras. Y nosotros nos ocuparemos aquí de este asunto epistemológico porque es una cuestión realmente central, ¿verdad?, en los temas que tienen que ver con este curso. Entonces, nos volveremos a encontrar con este asunto de los límites del conocimiento humano en los días por venir, y veremos los argumentos que Hayek desarrollará al respecto y la importancia que este tema tiene para nosotros.